1. El hábito de la oración vocal común en la iglesia o en la casa. 2. La unión de los pensamientos y de los sentimientos de piedad con el intelecto y el corazón. 3. La oración continua. La oración de Jesús puede ir a la par con la primera o la segunda de esas etapas, pero su verdadero lugar se encuentra con la oración continua. La condición principal para tener éxito en la oración es purificar al corazón de todas las pasiones y de toda ligazón con las realidades sensibles. A falta de ello, la oración permanecerá siempre en el primer grado, es decir, vocal. Cuanto más purificado esté el corazón, en mayor medida la oración vocal llegará a ser oración del intelecto en el corazón, y cuando el corazón haya llegado a ser totalmente puro, entonces la plegaria continua se establecerá en él. ¿Cómo puede llegarse a esto? En la iglesia, seguid los oficios y retened los pensamientos y los sentimientos que allí experimentáis. En vuestra casa, despertad en vosotros el pensamiento y el sentimiento de la oración, y conservadlo en vuestra alma con la ayuda de la oración de Jesús. Otras dis-unciones. La oración comporta diferentes grados. Al comienzo es solo una oración en palabras pronunciadas, pero debe acompañarse de la oración del intelecto y del corazón que le da calor y estabilidad. Más tarde, la oración del intelecto en el corazón conquista su independencia, es a veces activa, estimulada por el esfuerzo personal, y a veces actúa por sí misma y es otorgada como un don. La oración en tanto que don es la misma cosa que la atracción interior hacia Dios y se desarrolla a partir de dicha atracción. Más tarde, cuando el estado del alma se ha estabilizado bajo la influencia de esa atracción, la oración del intelecto en el corazón llega a ser constantemente activa. Todas las atracciones pasajeras, experimentadas anteriormente, son transformadas en estado de contemplación, y es allí que comienza la oración contemplativa. El estado de contemplación es una captación del espíritu y de la visión toda entera, por un objeto espiritual tan cautivante que todas las cosas exteriores son olvidadas y permanecen enteramente ausentes de la conciencia. El espíritu y la conciencia se sumergen tan totalmente en el objeto contemplado que es como si nosotros no lo poseyéramos más. 6. Oración del hombre, donde la oración de éxtasis. Existe la oración que el hombre realiza, y existe la oración que Dios mismo otorga a aquel que ora, y Sam 2,9, 7. ¿Quién no conoce la primera? Debéis conocer también la segunda, al menos en su comienzo. Quien desea acercarse al Señor comienza a hacerlo por medio de la oración. Comienza a ir a la iglesia, a orar en su casa, con la ayuda de un libro de oraciones o no. Sin embargo, sus pensamientos continúan vagabundeando. No llega a dominarlos. A pesar de todo, cuanto más se sostiene en la oración, en mayor medida sus pensamientos se calman y su oración llega a ser pura. Pero la atmósfera del alma no está verdaderamente purificada hasta que una pequeña llama espiritual no se haya encendido allí. Esa llama es la obra de la gracia, no de una gracia especial, sino de la gracia común a todos. Esta llama aparece cuando el hombre alcanza un cierto grado de pureza en el orden de su vida moral. Cuando se enciende esa pequeña llama, o cuando un calor permanente se forma en el corazón, el torbellino de los pensamientos se aplaca. Sucede al alma la misma cosa que a la mujer que padecía flujo de sangre, el flujo cesó, Lucas 8, 44. Cuando se llega a ese estado, la oración llega a ser más o menos continua, y es aquí que la oración de Jesús sirve de intermediario. 6. Parece que Teófano hubiera distinguido aquí 5 etapas: la oración vocal, la oración del intelecto en el corazón, producida por nuestros propios esfuerzos, la oración del intelecto en el corazón, otorgada como un don, la oración del intelecto en el corazón, que llega a ser incesante, la oración contemplativa, que Teófano llama también oración de encantamiento o de éxtasis. Las 3 últimas etapas están estrechamente ligadas la una a la otra, y no pueden distinguirse claramente. 7. Versión autorizada. El texto de la 70 difiere del hebreo. Este es el límite que puede alcanzar la oración realizada por el hombre. Creo que esto está bien claro para vosotros. Más allá de ese estado, nos puede ser acordado otro tipo de oración, que es dada al hombre en lugar de ser realizada por él. El espíritu de oración se expande en el hombre y lo conduce hacia las profundidades del corazón, como si fuera tomado de la mano y conducido por la fuerza de un lugar a otro. El alma es mantenida cautiva por una fuerza que la invade, y ella prefiere permanecer así en el interior, tanto tiempo como esa fuerza irresistible de la oración mantenga sobre ella su dominio. Este desvanecimiento se hace en 2 etapas.
En el curso de la primera, el alma ve todo y permanece consciente de sí misma y de todo lo que la rodea, permanece capaz de razonar y de gobernarse, puede poner fin a ese estado si lo quiere. Esto también debe quedar bien claro para vosotros. Sin embargo, los santos padres, y especialmente San Isaac el Sirio, mencionan un segundo grado de oración que es dado al hombre y desciende sobre él. Isaac considera que esta oración, que él llama éxtasis o arrobamiento, es más elevada que la descrita más arriba. En esta también el espíritu de oración desciende sobre el hombre, pero el alma llevada por él entra en tal estado de contemplación que olvida todo lo que la rodea, cesa de razonar y se contenta con contemplar. No tiene ya el poder de controlarse ni de poner fin a ese estado. Recordad aquello que los santos padres relatan sobre un hermano que entró en oración antes de la comida de la tarde y no volvió en sí hasta el día siguiente por la mañana. Esa es la oración de contemplación o de arrobamiento. Esta oración es acompañada, entre algunos, por una iluminación del rostro o una luz que los envuelve o incluso por la levitación. El apóstol San Pablo estaba en ese estado cuando fue arrebatado hasta el paraíso, y los santos profetas estaban también en ese estado cuando fueron arrebatados por el Espíritu. Admirad la inmensa misericordia de Dios hacia nosotros, pecadores. Hacemos un pequeño esfuerzo y he aquí en qué maravillas. Muchos santos orientales han compartido el misterio de la transfiguración de Cristo, su rostro y su cuerpo fueron iluminados con la luz divina, como lo fueron el rostro y el cuerpo del Salvador, sobre el Tabor. San Serafín de Sarov, 1759 a 1833, constituye un ejemplo particularmente sorprendente de ese hecho. Culmina. Se puede, entonces, decir con derecho a aquellos que luchan, continuad, pues vale la pena. Oración de los labios, del intelecto, del corazón. Vosotros habéis sin duda escuchado expresiones tales como oración vocal, oración mental, oración del corazón. Es posible que hayáis, igualmente, oído hablar de alguna de ellas separadamente. ¿Por qué esas categorías? Lo que sucede, a causa de nuestra negligencia, es que nuestra lengua recita las palabras santas de la oración, mientras nuestro espíritu vagabundea por otros lugares o bien que el espíritu comprende las palabras de la oración, pero el corazón no responde por tales sentimientos. En el primer caso, la oración es solamente vocal y no constituye totalmente una oración. En el segundo caso, la oración mental se une a la oración vocal, pero esta oración es todavía imperfecta e incompleta. La oración perfecta y real existe solamente cuando, a las palabras y a los pensamientos, viene a unirse el sentimiento. La oración interior, o espiritual, comienza cuando aquel que ora, habiendo recogido su intelecto en su corazón, dirige desde allí su oración hacia Dios, usando palabras que no son en adelante pronunciadas por la boca, sino silenciosas, dándole gracias y glorificándolo, confesando sus pecados con contrición e implorando los bienes materiales y espirituales de los que tiene necesidad. Debéis orar, no solamente con palabras, sino con el intelecto, y no solamente con el intelecto, sino también con el corazón, de tal modo que el intelecto comprenda y vea claramente lo que significan las palabras, y que el corazón sienta lo que el espíritu piensa. Todos esos elementos reunidos constituyen la oración real, y si uno de entre ellos está ausente, vuestra oración no es perfecta, e incluso no es realmente una oración. El fuego de la oración y el paraíso en el alma. Cuando la oración interior se desarrolla, viene a dejar su señal sobre la oración vocal, ella rige la oración exterior e incluso la absorbe. De allí resulta que el gusto por la oración se inflama, pues entonces el paraíso se establece en el alma. Si os contentáis solo con la oración exterior os arriesgáis a enfriar vuestro esfuerzo, incluso si la practicáis con atención y comprensión. La cosa principal en la oración es el sentimiento del corazón. Encerrad vuestro espíritu en las palabras de la oración. Ya me he referido varias veces a la forma como esto se logra. No debéis permitir a vuestros pensamientos vagabundear aquí y allí, sino tan pronto como escapen, es necesario volverlos a recoger inmediatamente, haceros reproches, lamentar y deplorar ese vagabundaje del intelecto. San Juan Clímaco dijo, debéis hacer un gran esfuerzo para encerrar el intelecto en las palabras de la oración. Oración de la imaginación, del intelecto y del corazón. Cuando se pasa de lo exterior a lo interior, se comienza por reencontrar la imaginación y sus fantasmagorías 9. Muchos se detienen allí, no hacen lo necesario para sobrepasar esta primera etapa.
En efecto, si oramos solamente por medio de nuestra imaginación, no oramos como es debido. Tal es, por consiguiente, la primera manera de orar, y es mala. La segunda etapa sobre el camino que lleva al interior de sí mismo está representada por la razón, el intelecto y el espíritu, de una manera general, por la facultad racional y pensante del alma. Es necesario no demorarse aquí, sino ir más adelante y, reuniendo esta potencia racional, hacerla descender en el corazón, pues si permanecemos allí, nos habremos introducido en una segunda manera de orar igualmente mala, y cuyo rasgo característico es que el intelecto permanece en la cabeza y quiere gobernar y regir por sí mismo todo lo que existe en el alma. Ningún beneficio resulta de ello. El intelecto se interesa en todo pero no puede dominar nada y así va de fracaso en fracaso. Esta debilidad que sufre nuestro intelecto está largamente descrita por San Simeón el Nuevo Teólogo 10. Esta segunda manera de orar podría llamarse oración del intelecto en la cabeza, por oposición a la tercera manera, que es la oración del intelecto en el corazón. Durante esta segunda etapa, mientras esta fermentación. 9 sobre el sentido de la palabra imaginación, ver la introducción. 10 San Simeón el Nuevo Teólogo, 949-1022, abad del monasterio de San Mamas en Constantinopla, es probablemente el más grande autor místico bizantino. Intelectual se instala en la cabeza, el corazón, por su parte, hace su camino, nadie se preocupa por él, se encuentra invadido de preocupaciones y pasiones, solo vuelve a sí mismo con la mayor dificultad. Quisiera agregar a esta descripción de la segunda manera de orar algunas palabras sacadas de la introducción a las obras de Gregorio el Sinaíta 11, escrita por el Starets Basilio 12 monje de gran hábito 13 amigo y compañero de Paisig Velikovsky 14. Después de haber citado a Simeón el Nuevo Teólogo, el Starets Basilio agrega, como esperar que se pueda conservar el intelecto intacto velando solamente sobre los sentidos exteriores, mientras que los pensamientos vagabundean de un lado a otro y se dejan atraer hacia las cosas materiales. Es esencial, para el intelecto, a la hora de la oración, refugiarse lo más pronto posible en el corazón y permanecer allí, sordo y mudo a todos los pensamientos. Aquel que solo busca exteriormente no ver más, no escuchar más, no hablar más, no obtiene casi resultados. Encerrad vuestro intelecto en la celda de vuestro corazón y allí gozaréis de reposo, os abandonarán los pensamientos malos y experimentaréis la alegría espiritual que procuran la oración interior y la atención del corazón. San Ezequiel de Batos 15 dice, nuestro intelecto no puede evitar, por sí mismo, los ensueños malos, y es necesario no esperar que lo 11 San Gregorio el Sinaíta. Fin del siglo XIII, 1346, monje del Monte Asos, uno de los grandes maestros del movimiento esicasta. 12 El Starets Basilio, 1776, ruso de nacimiento, igúmeno de distintos monasterios de Rumanía. Escribió introducciones a las obras de diversos autores griegos sobre la oración de Jesús. 13 Los monjes ortodoxos se dividen en tres clases: rasóforo, aquel que lleva la sotana o razón, monje de pequeño hábito, o monje de gran hábito, o eschemonac. Pocos monjes alcanzan el segundo o el tercer grado. En Rusia, se espera generalmente que un monje de gran hábito lleve una vida de estricta reclusión y ayuno. En Grecia, las reglas para los eschemonac son a menudo menos rigurosas. 14 Paisig Velikovsky, 1722 a 1794, de origen ruso, entró en el monasterio del Monte Asos, y más tarde se estableció en Rumanía donde llegó a ser igúmeno del monasterio de Niamets. Tradujo la Folicalía al eslavo. El renacimiento espiritual y monástico del siglo XIX en Rusia fue, en gran medida, inspirado por sus discípulos y sucesores. 15 Ezequiel de Batos fue superior de un monasterio del Sinaí en los siglos VI-VII. Logre jamás. Cuidad, entonces, de no tener una elevada idea de vosotros mismos, como hizo el antiguo Israel por temor de ser vosotros también librados a vuestro enemigo invisible. Cuando el Dios de toda criatura liberó a Israel del yugo de los egipcios, los israelitas fabricaron una imagen esculpida para que los ayudara. Ved en esta imagen esculpida vuestro débil intelecto, cuando él invoca a Jesucristo contra los espíritus malos, los arroja fácilmente, pero cuando en su locura, confía en sí mismo, solo puede caer en una falta repetida y grave. Deseo y sed de Dios. ¿Qué sucede a aquel que desea ardientemente orar, o que es atraído por la oración y qué debe hacer?
Cada uno tiene experiencia de ese deseo, en mayor o menor grado mientras avanza en el camino de la vida cristiana, si es que ha comenzado a buscar a Dios mediante un esfuerzo personal, y hasta que alcanza finalmente el fin deseado, la comunión viviente con Él. Esta experiencia se continúa, por otra parte,